Mempo, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Placer. Y gracias a vos y al Manifiesto Argentino, ya se lo dijimos a Alejandro Mosquera que estuvo aquí, porque han sido uno de los primeros en solidarizarse con la situación que está de persecución contra este grupo y contra la gana que tienen mucho de que desaparezcamos del mapa, ¿no? Sí, no era para menos. Y también en ese sentido me gustaría, aparte de agradecerte la invitación, decir que yo en nombre del Manifiesto Argentino quisiera empezar esta participación señalando nuestra alegría por la nominación de las abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Muy importante en la figura emblemática de Estela y de todas las abuelas. Me parece que es algo que también los medios, medio que sabemos, los silencian de una manera canalla, ¿no? Entonces me parece que es interesante señalarlo. Recordarme, porque yo hoy la saludé a las abuelas, me olvidé de comentarlo acá, pero vaya el saludo para nuestras queridas abuelas Estela, porque han hecho un trabajo que se merecen, ¿no? Esperemos que si lo ganan sea tapa de los diarios, ¿no? Digo, porque a veces ponen tapa de los diarios cuando lo gana alguien de otro país, ¿no? Son capaces de no hacerlo, pero bueno, esto ya sabemos. No, que quería, sí, si vos me permitís, antes que me haga una pregunta también, porque encantado de dialogar con vos y con ustedes. Me gustaría decir que ese tema del campo, el mal llamado campo, bueno, ahí te iba a empezar a preguntar. Que tiene que ver con una cuestión del territorio. Nosotros en el Manifiesto Argentino somos uno de los pocos movimientos políticos que restauramos, rescatamos y subrayamos el tema de la tierra. El tema de la tierra es originario de la Argentina. Y en vez de detenerme en eso, prefiero decir que en este mismo momento, estos días, está habiendo, por ejemplo, en Vigán, en la provincia de Santa Fe, está habiendo amenazas muy serias de desalojos a trabajadores rurales, a verdaderos campesinos, familias que llevan décadas, que llevan generaciones en esos campos y que están viendo el modo de zafar de desalojos. Me parece que esta es una visión mucho más humanista, mucho más política, mucho más realista, frente a un gobierno que también en este campo, en todos los campos, ha traicionado, digamos, la palabra empeñada, ¿no? Y me parece que esto es uno de los factores que tenemos que señalar. Y me gustaría decir en este sentido que el Manifiesto Argentino, como movimiento político, a través de estos temas, que tienen que ver con los temas tradicionales que nosotros venimos planteando, la Constitución Nacional, la reforma profunda de la justicia, el cambio de una Corte Suprema de Justicia, que nosotros tenemos una propuesta concreta al respecto, la cuestión de la renacionalización de la educación, es decir, que la educación vuelva a ser una cuestión nacional, hoy sobre todo que las tecnologías lo permiten. Es decir, hay una serie de estos puntos. Y mucha gente nos pregunta, bueno, ¿pero ustedes qué son? ¿Ustedes que son un grupo intelectual? No, nosotros tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos científicos, tenemos de todas las profesiones, porque lo que nosotros estamos planteando es un movimiento político que quiere hacer más y mejor política, no la antipolítica, que es lo que se ha instalado en nuestra sociedad. Entonces, ahora, desde ahí a tus órdenes. Claro, Mempo, y además hay que decir, el Manifiesto Argentino tiene una larga historia en nuestro país, nacido en el 2001, en los peores momentos de crisis, y que ahora con todo esto que estamos reviviendo, comienzan también a poner luz sobre muchos hechos que están oscuros. Pero, a ver, volviendo a algo que vos en algún momento también en la crisis de la 125 mucho escribías y hablabas, ¿te imaginabas este conflicto naciente ahora entre el campo y Macri? Imaginarlo no lo imaginaba, pero no me sorprende, porque en realidad, a ver, el presidente suele decir que lo peor ya pasó, digamos, y siempre dice lo peor ya pasó. En realidad esto no es así, habría que decirle al señor presidente, como diría uno en la calle, señor presidente, las pelotas, es decir, no pasó nada, va a seguir pasando y va a afectar a todos los sectores, que esto es lo que en realidad empieza a suceder ahora. Las peleas, hay una vieja historia, digamos, que tiene que ver son historias bíblicas en las cuales los malos, y ellos son los malos de la película, también tienen contradicciones. Y muchas veces las situaciones dramáticas de los pueblos, de las sociedades, se resuelven a través de los conflictos del poder, porque es el poder lo que los vuelve locos. Y el poder no es solamente el poder político, ganar una elección, sino que es también el poder económico, que es lo que realmente los trastorna. Fíjense, déjame decirte esto, Gustavo.
hay toda una especie de locura últimamente con el tema del Fondo Monetario Internacional y todos los programas. No hay programa en radio, en televisión que no esté hablando de economía. Salen un montón de economistas, charlatanes, todos oficialistas. Y en realidad eso es una gran confusión para la sociedad porque el Fondo Monetario Internacional no es un banco. El Fondo Monetario Internacional no es que presta dinero caro para que después le devolvamos. Ese no es el problema. El Fondo Monetario en realidad lo que hace es condicionar a través del dinero, condicionar y someter la voluntad de los gobiernos que no se someten. En realidad, más que un banco, es un organismo supranacional. Son las verdaderas Naciones Unidas de hoy, desgraciadamente. Es decir, y esto Pedro sabe más que yo seguramente. Las que te imponen un plan económico y también de dominación. Por Solo eso que ahora además, están en sintonía. Sí. Ahora están en sintonía. Exactamente. Es decir, por eso también la inacción a la que han llevado a las Naciones Unidas tiene que ver con esto. ¿En qué nos importa en el orden nacional, en el orden local? Significa que es parte del gran engaño a nuestra sociedad, Gustavo. Es el gran engaño mediático que no es solamente mentir, ocultar. Es peor que eso. Al mismo tiempo, es crear una realidad que el relato. El relato que ha llaman hecho. el relato, exactamente. Es crear una gran mentira y esto se podría arreglar. El Manifiesto Argentino tiene una propuesta muy concreta al respecto. Nuestra propuesta, lo venimos diciendo desde 2001, es todo se arregla, ni siquiera con una ley de medios, que fue muy buena la que tuvimos, aunque no llegó a aplicarse. Esto se arregla con una ley antimonopólica absoluta de los medios. Y esto no es un problema ni siquiera de color político. Esto es el modelo de los Estados Unidos, de Norteamérica, donde, por ejemplo, el diario The New York Times, el diario más importante del país, no puede tener ni cable, ni canales de televisión, ni radio, ni puede hacer revista. ¿Sí? Y el canal CNN, que mucha gente ve, no puede tener diario, no puede tener revista, no puede tener radio. Democratizar los medios. Esto marca una segmentación antimonopólica. Claro. Ninguno de esos sectores puede tener monopolio sobre los otros. Y esto, en esencia, es bastante democrático. Para nosotros sería, pero espectacular. Nosotros proponemos, el manifiesto propone, avanzar en ese sentido, porque aún las leyes, como la ley de medios, tienen los problemas de que en la Argentina no hay blindaje jurídico, esto lo debe saber mejor que nadie Darío, no hay un blindaje jurídico por el cual una ley en los futuros gobiernos no sea modificada. ¿Y esto por qué? Por la debilidad del sistema constitucional. Ahora, Mempo, si quieren, después le platico de eso. Ahora, Mempo, es interesante lo que vos comentabas recién de esto, ¿no? Del sostenimiento mediático que ha tenido este gobierno, del engaño, de este relato. ¿Vos creés que se les cayó el relato y ahora se han topado con la realidad? Es una muy buena pregunta. Yo intentaría la respuesta por ese lado, Gustavo. No necesariamente se les cae el relato, porque siguen diciendo lo mismo. Es decir, lo que se ha caído en gran medida es la careta del pueblo. El pueblo se ha empezado a dar cuenta de la cantidad de arrepentidos que hay en la calle. Yo que vivo en la provincia, que recorro el país permanentemente. ¿Te encontrás con muchos arrepentidos? Yo vengo a Buenos Aires cada 10 días por él. Y cada vez que vengo, bajo en Aeroparque y lo primero que hago es mi pequeña encuesta con los taxistas. Es decir, los 5 taxistas que tomo en el día, yo empiezo a decir, bueno, ustedes eran los grandes propagandistas, están todos arrepentidos, a ninguno lo votó. Claro. Ninguno lo votó. Es decir, no, yo no lo voté. No sería la primera vez, ¿no? Bueno, esto me parece un síntoma, no importa si el pobre hombre quiere o siente vergüenza o demás, allá él con su tragedia. Yo conozco muchas tragedias que las veo mucho en Buenos Aires como las veo en el interior. Tengo un amigo, Mauro, que acaba de perder $5.000 de seña de un departamento, la primera casa de su vida, y no pudo pagarla porque no pudo ajustarse al cambio, no pagó en fecha y perdió... Un tipo como un laburante. Quiero decir, cuando pasan estas cosas, no es que se cae el relato. Lo que pasa es que la sociedad empieza a darse cuenta. Empieza a darse cuenta además que la engañaron con lo que nosotros decíamos, lo de la antipolítica. Sí. Lo de la antipolítica es una canallada, es decir, yo no hago política, a mí la política no me gusta. En realidad, de lo que se trata es tener mejor política, mejor calidad política, más política, y para eso, otra de los puntos fundamentales que nosotros planteamos en el manifiesto es llegar a tener fuertes y serias políticas de transparencia, cosa que no tuvo
ningún gobierno jamás en la Argentina, ningún gobierno de ningún signo implementó políticas de transparencia. Esto hay que tenerlo, tiene muchos países, hay muchos modelos que podemos ¿Y es poco tomar. transparente este gobierno, crees vos? ¿Es un gobierno corrupto? ¿Transparente? ¿Es poco Me transparente? estás tomando el pelo. Es un- Digo, se le ve la Bueno, costura pero por todos ellos lados. sacan la bandera de la De la transparencia. transparencia, lo Se le- vendieron no, ellos. se le ve la costura por todos lados. Bueno, pero, a ver, estos son como, a ver, estos tipos son como el tipo que está, la reunión que están 2 o 3, están muy mamados, muy borrachos, ¿no? Y los tipos dicen, vamos a tomar una leche, ¿no? Yo no soy borracho, es eso, es decir, en realidad ya ni siquiera es negar la realidad, es grotesco lo que pasa, porque bueno, yo creo que están enfermos de soberbia, enfermos de poder, enfermos de ambición. Y un poco lo del campo, esto de que ya yo no quiero hablar del campo, hablo de la tierra, porque miren, la República Argentina nace de la tierra. La primera ley que propone Manuel Belgrano, siendo él consejero del rey, designado por el rey de España, es la ley que tiene que ver con la tierra. La primera escuela que crea en la Argentina, y la crea Manuel Belgrano, que es uno de los grandes próceres, no debidamente considerado, la primera escuela como en la Argentina, 1784, es la Escuela de Agricultura. Es decir, de ahí viene, y Belgrano llegó a proponer prácticamente una especie de reforma agraria para aquel momento. Obviamente que después lo convirtió en una especie de figura que creó la bandera con los colores del cielo y una especie de militar malo, mediocre, que siempre perdía batalla. Es un genio Manuel Belgrano. Es verdad. Con Mariano Moreno pasa un poco lo mismo, es decir, figuras que han sido de alguna manera degradadas, e incluso el general San Martín. El presidente pobre cuando salió a decir que Rivadavia trae los restos, cuando Rivadavia fue el gran condenador de San Martín, San totalmente. Miren, cuando uno lee un poco la historia, yo no soy historiador, pero tengo fascinación por leerla, uno empieza a ver muchas de estas cosas que hacen incluso a la construcción de nuestro país actual. Es la construcción de nuestro país actual. No creo que tengamos tiempo. Un día, si querés, les cuento las contradicciones del roquismo, por ejemplo, las contradicciones que tuvieron. Ustedes saben, la gente no lo sabe, hay que decirlo. La cuestión de la Iglesia y el Estado, el vínculo que tenemos constitucionalmente, el que lo rompió, fue Roca. Fue Roca. Bueno, hoy rompió las relaciones con el Vaticano durante 16 llamativamente en la reunión de gabinete ampliado hizo alusión a Roca. Pero es que no sabe lo que dice este buen señor. Le hacen decir cosas, igual que la vicepresidenta. Cada vez que hablen pueden decir cualquier cosa, pero eso no es serio. Digo, yo creo que lo serio es el estudio, es saber lo que se dice. Digo, si no es como hablar o criticar a un inimputable. Mempo. ¿Verdad? No, te quería preguntar por Mauricio Macri. Está en los libros Guinness porque fue el primer presidente de la historia mundial que fue candidato estando procesado, ganó estando procesado y juró estando procesado. Y él dijo, en una nota muy recordada, que venía a luchar con la corrupción estando procesado. Digo, ¿esa base de procesamiento de Macri es la base de todo lo que lo rodea en función de la administración pública? Yo creo que no solo es la base, creo que es más que la base. En realidad es el permiso para la voracidad de toda una generación, de todo un conjunto, que en realidad necesitan, además de hacer una plusvalía exagerada y aborazada, además necesitan pisotear la historia, un poco porque no la conocen, otro poco porque la historia los condena, y otro poco porque la desnacionalización hará en el plan de ellos, de ahí el drama educativo, esa desnacionalización hará que no tengan cuestionadores, lo cual no va a suceder. El tema educativo es central en esto, compañeros. Miren, el tema educativo, la renacionalización que nosotros planteamos es porque lo que se viene es la privatización absoluta de la escuela. No es que va a caer en la escuela pública. Vienen por la liquidación, y el ejemplo ahora es la Unicab acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esto es la educación empresarial, que en algunos países puede funcionar porque tienen otros niveles y aún así la educación pública la necesita. Mempo, antes de despedirte, que ya tenemos que ir cerrando. Perdón, mañana 25 de mayo. Sí. Mañana va a haber una gran marcha, todos los sectores se está convocando justamente contra el fondo para cantar el himno. ¿Qué reflexión muy corta haces sobre este 25 de mayo en la era Macri en la Argentina? Bueno, yo estoy acá esta vez por eso, vine para estar mañana en el Obelisco.
La reflexión que hago es que el sentimiento patriótico argentino está intacto. Yo lo veo en todos lados. Yo trabajo mucho, yo soy docente, recorro escuelas, me veo con docentes y me veo con estudiantes. El sentimiento está intacto. Lo que hay es una especie de gran desconcierto, que lo hacen los medios canallas, que lo hace la mala información, la desinformación. Bueno, todavía estamos muy a tiempo de restaurar. Y además quiero decir algo que me parece para cerrar esto, ya que hablo de educación. La educación argentina, la docencia argentina, aunque la mitad de ella votó a estos tipos y está también arrepentida, aún así la docencia argentina es heroica, porque no solo recoge lo mejor de una tradición, sino que además tiene una conciencia del valor de la educación pública. Yo que recorro el país, yo voy al Impenetrable, voy 3 o 4 veces por año. Yo veo lo que son los maestros y las maestras de monte, el grado de abnegación. Y vos ves esas banderas, a lo mejor hay 14 chiquitos de un pueblo originario. Es conmovedor cómo te cantan el himno, viejo. Claro. Entonces, ese 25 para mí es para ellos. Ahí está la patria. Gracias, Mempo. Un gustazo, ¿eh? Un gustazo. Igual, gracias, y bueno, seguimos todas las declaraciones del manifiesto que son muy importantes. Bien, Pedro, gracias.